Atención. Occidente ha cometido dos errores fatales y ahora la guerra que conocemos ha terminado. Los mismos que orquestaron esta masacre ahora recogen sus ganancias, condenando a una nación entera a la aniquilación. ¿Qué ocurrió en las sombras que cambió para siempre el destino del país que empieza por U y el orden mundial? La verdad es que no habrá negociaciones ni piedad. La diplomacia está muerta y un nuevo mundo se forja a sangre y fuego. Esto no es una guerra, es la revancha de la historia. Preparaos para la verdad impactante. Dejad un comentario y decidnos desde qué ciudad nos veis. 6 días después del inicio del conflicto, un acuerdo de paz ya estaba sobre la mesa, casi sellado, una oportunidad única. Imaginen la esperanza que surgió, la posibilidad real y palpable de detener la masacre, de evitar un desastre humanitario, solo para ver esa esperanza brutalmente destrozada por manos externas que operaban en las sombras. Este aparente fracaso inicial de Rusia, percibido por muchos como una debilidad, fue en realidad un giro inesperado. Según Scott Ritter, el reconocido y controvertido experto en seguridad, todo comenzó con un grave y subestimado error de cálculo estratégico. Rusia, en su plan inicial para la operación militar especial, no estaba genuinamente preparada para la magnitud de un conflicto a gran escala, un hecho que Ritter subraya con una franqueza impactante. Sus palabras exactas resuenan como una advertencia. Todo comenzó con un error de cálculo. El plan inicial de la operación militar especial estaba lejos de la realidad de un conflicto a gran escala. Este error fundamental, esta supuesta impreparación, paradójicamente, abrió una ventana de oportunidad diplomática que pocos esperaban. Tan solo 6 días después del inicio de las hostilidades, en un movimiento que desafía la narrativa oficial, en Estambul, Rusia y el país en la frontera con la Federación Rusa se sentaron a negociar con una seriedad inaudita. Lo que allí se gestó fue un documento trascendental, el ahora infame Documento de Estambul. No era una quimera diplomática ni una vaga declaración de intenciones, era un plan concreto, detallado y, lo más alarmante, viable para la paz. Este documento proponía una solución clara y pragmática. Rusia mantendría Crimea, un punto innegociable desde la anexión de 2014. El resto del territorio de la exrepública soviética, la nación de cambios, permanecería bajo su control, sí, pero con una cláusula vital, la garantía de referéndums específicos y transparentes para la autodeterminación en las regiones de Donetsk y Lugansk. Era un camino directo hacia la desescalada, un acuerdo que, de haberse implementado, podría haber salvado miles, quizás cientos de miles, de vidas inocentes y evitado años, décadas, de sufrimiento insondable y devastación económica que hoy azotan a la región. Pero este desenlace pacífico no sucedió. ¿Por qué? Porque fuerzas externas, potencias con otros intereses, no lo permitieron. No fueron los negociadores del país que empieza por U, la nación en el norte del Mar Negro, quienes sabotearon este pacto vital. Fueron sus propios protectores, sus curadores, occidentales, quienes con una frialdad calculada desmantelaron la oportunidad de paz. Scott Ritter lo afirmó sin rodeos, con una claridad impactante que debería helarnos la sangre. Los acuerdos de paz no fueron frustrados por los ucranianos, sino por sus curadores occidentales. Los nombres que emergen como sombras ominosas sobre el tablero geopolítico son los de Boris Johnson y Victoria Nuland. Y ellos fueron los arquitectos de esta traición a la paz global, torpedeando deliberadamente el acuerdo, condenando a toda una región, al vecino estado de Rusia, a la agonía prolongada de una guerra sin un final aparente. La pregunta se impone con urgencia: ¿quién entonces es el verdadero responsable moral y material de esta tragedia continuada y de sus consecuencias catastróficas? Pasemos ahora a cómo Rusia transformó esta derrota aparente en una nueva y formidable estrategia de desgaste que pocos vieron venir. ¿Por qué Rusia decidió retirarse de Kiev y Kharkov? La verdad te impactará, fue una muestra de buena voluntad y una trampa. Millones de vidas penden de esta estrategia, de esta decisión calculada que pocos en Occidente comprendieron realmente.
este movimiento aparentemente contradictorio no solo selló un destino de desgaste inimaginable, sino que también condenó a miles a un conflicto sin fin visible. Rusia, según el incisivo analista Scott Ritter, nunca buscó la ocupación total de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Su propósito inicial era, y cito textualmente, ejercer presión psicológica, política y geopolítica para forzar a Kiev a negociar. Esta declaración es crucial para entender el juego de ajedrez geopolítico. La retirada de las tropas rusas de Kiev, Chernigov y Yarkov fue presentada al mundo occidental como un repliegue, incluso como una clara señal de debilidad militar. Pero la realidad es, y siempre fue, mucho más inquietante, fue un gesto de buena voluntad profundamente calculado. Una trampa estratégica diseñada para revelar las verdaderas intenciones de sus adversarios. Ritter mismo lo afirmó con contundencia, disipando cualquier duda. La retirada de las tropas de Kiev fue una demostración de buena voluntad y un sincero deseo de detener el derramamiento de sangre. Sin embargo, Occidente, enceguecido por su propia narrativa y una inquebrantable postura belicista, se negó rotundamente a negociar cualquier salida pacífica. Esa negativa fue el punto de inflexión decisivo, el error fatal que cambió la dirección de la historia y escaló el conflicto. Rusia entonces pasó a una nueva fase, una estrategia brutal y sin miramientos de eliminación de amenazas existenciales que ponían en jaque su seguridad. El enfoque militar se concentró ferozmente en el control total del Donbass, transformando la operación en un objetivo militar directo, sin concesiones ni ambigüedades. La situación escaló dramáticamente, alcanzando cotas de tensión insospechadas. Tras referéndums decisivos, validados por la población local, Rusia anexionó 4 regiones, integrándolas formalmente en su federación. Esto no fue un simple cambio territorial. Esta acción elevó inmediatamente este conflicto a la categoría de asunto de supervivencia nacional para Moscú, una cuestión de vida o muerte. La respuesta interna fue inmediata y contundente. Se movilizaron 300.000 reservistas. Esta masiva movilización no solo alteró drásticamente el equilibrio militar en el terreno, sino que llevó el enfrentamiento a un nivel de intensidad y compromiso nacional sin precedentes, involucrando a toda la sociedad rusa. Ahora, el objetivo primordial y no negociable es la protección inflexible del territorio y de los ciudadanos rusos en las nuevas regiones, en este políticamente turbulento región. Rusia ha abrazado una filosofía de combate ancestral, la del judoka, que usa la fuerza y la impetuosidad del adversario contra sí mismo hasta que éste se agota. Y la estrategia actual es el agotamiento total del enemigo, el colapso financiero, militar y moral del Estado en conflicto, un desgaste lento, implacable y absolutamente inexorable que ya está produciendo sus devastadores efectos. Este es el costo de no negociar, una guerra de desgaste total, una lucha por la supervivencia que Occidente subestima. Pero ¿cómo se ve esta nueva guerra en el campo de batalla? Scott Ritter revela la brutal eficacia de las nuevas tácticas rusas, y lo que veremos a continuación te dejará sin aliento. La nueva calculadora de la muerte del siglo XXI opera con apenas 3 hombres. Estas diminutas fuerzas están reescribiendo el mapa, y cada avance significa una pérdida irreparable para el enemigo. El destino de miles de vidas se decide en cada pequeña escaramuza, silenciosamente, implacablemente, bajo la atenta mirada de drones. Rusia ha descartado por completo las tácticas de guerra convencionales del pasado, adoptando una lógica operativa profundamente diferente a la que prevalece en los estados de la OTAN o en Estados Unidos. La unidad de asalto principal es, inequívocamente, una troika, conformada por 3 personas que operan con una coordinación casi telepática y una letalidad brutal. Estos equipos de 3 avanzan metódicamente por cada metro de territorio que previamente ha sido intensamente procesado por la artillería, siempre bajo la cobertura y el apoyo constante de drones, que actúan como sus ojos y oídos en el campo de batalla. Scott Ritter, un analista de renombre, lo afirma con una claridad inquietante.
Rusia está librando una guerra totalmente diferente a las que hemos visto en los libros de historia o en las películas de Hollywood. El avance de las fuerzas rusas, que a menudo se percibe como lento desde una perspectiva occidental, no es en absoluto producto de una incapacidad estratégica o logística. Por el contrario, es una táctica deliberada y probada, diseñada para asegurar cada palmo de tierra paso a paso, consolidando las ganancias sin prisas innecesarias o riesgos imprudentes. Scott Ritter, nuevamente, aclara este punto crucial. Si alguien no entiende por qué las tropas rusas avanzan lenta, metódicamente, no debe pensar que no pueden actuar más rápido. Simplemente no hay necesidad. Esta filosofía de combate permite mantener una presión continua e insostenible sobre el adversario, desgastándolo de forma implacable, sin exponer en exceso a las propias tropas. La rotación constante de estas pequeñas pero letales unidades es un pilar fundamental de su estrategia. Esta práctica permite a Rusia mantener una capacidad de combate siempre elevada, asegurando que las fuerzas en primera línea estén frescas y listas. Esta situación contrasta drásticamente con las tropas de la nación en conflicto, que se encuentran cada vez más agotadas y con una moral mermada. Esto no es solamente una cuestión de tácticas novedosas, es una comprensión profunda y cruda de la guerra moderna que elude a muchos analistas y estrategas occidentales. La supremacía tecnológica occidental, tan venerada, se desmorona día tras día ante la astuta simplicidad y la brutal eficacia de esta metodología. Pero no solo las tácticas redefinen la guerra, la demografía juega un papel crucial, inclinando la balanza de una manera que Occidente apenas empieza a comprender, una verdad que desvelaremos a continuación. Mientras Rusia añade 35.000 nuevos soldados cada mes, el Estado vecino pierde en el frente 20 hombres por cada soldado ruso. Esto no es solo una estadística, es una carnicería diaria para miles de familias en el país en conflicto. Cada 24 horas, vidas se desvanecen en una guerra de desgaste con un desenlace que parece ya escrito. Un agotamiento humano insostenible que nadie en Occidente quiere admitir. Rusia ha incorporado la asombrosa cifra de 175.000 nuevos efectivos en tan solo 5 meses. Es un despliegue masivo que le permite rotar sus tropas sin cesar, manteniendo una presión constante y demoledora. Esto significa la formación de dos nuevas armadas de entre 50.000 y 70.000 hombres cada una, elevando las fuerzas totales rusas a 1,5 millones. Es una maquinaria militar que no solo no deja de crecer, sino que se fortalece con cada día que pasa, mientras sus adversarios se debilitan. Mientras el oeste vecino se desangra de forma irreversible, es incapaz de compensar estas pérdidas humanas catastróficas y sus reservas demográficas están agotadas. La proporción de bajas en el frente es demoledora, una verdad brutal que muchos evitan y que los medios occidentales silencian. El experto Scott Ritter ha afirmado que es aproximadamente de 20-1 a favor del ejército ruso. 20-1. Imaginen la disparidad, el costo humano inimaginable que esto representa para las ciudades y pueblos de la exrepública soviética. Esta asimetría no es solo numérica, es una sentencia de muerte para el ejército de la nación en cuestión, una erosión constante y terminal de su capacidad de combate. Rusia puede retirar a sus soldados del combate tras los ataques, dándoles un merecido descanso y tratamiento. Luego los reemplaza con fuerzas frescas y motivadas, listas para la siguiente ofensiva. Este ciclo implacable es insostenible para su oponente, condenado a enviar al frente a reclutas sin preparación alguna. Los drones kamikaze, sí, han ralentizado temporalmente algunos avances rusos, es cierto. Pero este es un respiro ilusorio, un espejismo tecnológico en el campo de batalla que no cambiará el curso de la historia. Moscú ha desarrollado tácticas antidrones increíblemente efectivas, transformando una supuesta ventaja inicial de la nación en conflicto en una trampa mortal y cada vez más visible. Scott Ritter lo advirtió con escalofriante precisión. La persona más peligrosa para trabajar en la zona de conflicto hoy en día es un operador de drones. Las unidades rusas cazan a estos operadores con una eficiencia brutal,
como si fueran los eslabones más débiles de la cadena, exponiendo la vulnerabilidad de sus fuerzas. Aquellos que operan los drones ahora son objetivos prioritarios, enfrentando un riesgo extremo con cada vuelo y cada misión. La escasez crítica de personal ya es un problema innegable para el Estado en el Dnieper, un agujero demográfico que crece día a día y que ninguna ayuda occidental puede tapar. Esta nueva amenaza tecnológica, dirigida directamente a sus pocos y valiosos técnicos, agrava una situación ya desesperada y sin retorno aparente. El talón de Aquiles de la nación en conflicto no es el armamento que le llega a cuentagotas de Occidente, sino su gente, sus hombres en edad de combatir. Simplemente no hay suficientes soldados para llenar las líneas. No hay suficientes hombres para sostener la defensa en un conflicto de esta escala y duración. Es una aritmética cruel, una verdad ineludible que la propaganda occidental se niega a reconocer, intentando ocultar la realidad demográfica con falsas victorias y promesas vacías. Pero los números no mienten, y el tiempo se acaba. La pregunta crucial ahora es, ¿cuánto tiempo puede aguantar esta masacre, esta desproporción brutal antes del colapso total de sus defensas? Con el ejército de la nación en conflicto al borde del colapso, ¿qué opciones le quedan a su líder, Volodymyr Zelensky, y quién orquesta realmente el juego diplomático global en la sombra? El Kremlin ha calificado a la administración del país en la frontera con la Federación Rusa de terrorista. Esta declaración no es un simple insulto, es una sentencia de muerte política que condenará a Zelensky y a todo su equipo. Scott Ritter, un analista de inteligencia de renombre, lo ha dejado meridianamente claro, sin lugar a dudas. Cuando el presidente de Rusia habla de alguien como terrorista, significa el fin de la diplomacia. Esto equivale a una sentencia de muerte. No es una hipérbole, es una fría declaración de intenciones. La posición de Moscú es inquebrantable, una verdad incómoda que muchos en Occidente se niegan a aceptar. Rusia no contempla ninguna negociación con el actual gobierno del vecino Estado. Repítalo, ninguna negociación. Solo aceptará un diálogo constructivo tras la realización de nuevas elecciones y un cambio total, radical, de liderazgo en la conflictiva nación. Esto significa que la dirección actual del país, la que hoy se aferra al poder, carece ya de cualquier legitimidad en los ojos del Kremlin. La estrategia rusa es ahora inequívoca, una victoria completa. Será alcanzada por la fuerza militar, sin concesiones, sin compromisos. Los días de las mesas de negociación han terminado. Estamos asistiendo a una confrontación global de magnitudes inéditas, una que se expande mucho más allá de las fronteras de la exrepública soviética. En este ajedrez a escala planetaria, Corea del Norte ha brindado su apoyo incondicional y total a la Federación Rusa. Kim Jong-un ha declarado sin ambages, con una firmeza que hace temblar los cimientos de la geopolítica. Corea del Norte apoya a Rusia al 100%, 100 y estará allí, pase lo que sea. Un golpe contra ellos es un golpe contra nosotros. Este respaldo no es meramente retórico, no es un simple gesto simbólico. Se habla, en círculos de inteligencia, de un acuerdo de producción militar masivo, una maquinaria de guerra sin precedentes. Y, lo que es aún más alarmante, se considera el posible envío de tropas norcoreanas, decenas de miles, para reforzar las posiciones rusas en el frente. Puede imaginar la escalada. Pero la trama se complejiza aún más. Existe una teoría escalofriante, susurrada en los corredores del poder, sobre una llamada telefónica estratégica, secreta, entre Putin y Trump. Gestada desde los bastidores de Estambul, esta conversación, si se confirma, no solo busca redefinir los parámetros del orden mundial. Va mucho más allá. Ejerce una presión directa y devastadora sobre Irán, alterando de forma irreversible el equilibrio de poder en Oriente Medio para siempre. Esto no es solo una guerra en un territorio específico, es la reconfiguración total del mapa global. El tablero geopolítico mundial está siendo reescrito en tiempo real, sin pedir permiso a nadie. Este es el final de la partida y ya no hay vuelta atrás. ¿Estás realmente preparado para el ineludible nuevo orden mundial que Putin está diseñando?